que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mientras eso esté claro en nuestras vidas, nunca cesará una alabanza y una adoración de parte de nosotros, entendido de que Dios es bueno. Hoy estamos a viernes. Aproximadamente creo que fue el día lunes, creo que fue, meditando en la palabra. Dios me da una palabra, y cuando Dios me da esta palabra, yo la comparto con mi esposa, en el sentido que le digo: Dios me dio una palabra. Bájamelo un poquito el fondo. Y cuando yo la comparto con mi esposa, yo mismo no entendía, solamente le dije que Dios me dio una palabra, porque era una palabra. Es más, me estaba recordando una palabra. Y a veces nos pasa que nosotros ya hemos pasado por un texto bíblico, por una enseñanza, y cuando Dios nos la trae de nuevo a memoria, como que decimos de que: esa yo me la sé, esa figurita repetida. Y entré en esa disyuntiva con el Espíritu Santo, hasta que me senté, y Dios habló a mi vida con respecto a esta palabra que traje para la iglesia hoy. Tremendo, porque todavía el Espíritu Santo de Dios habla a su iglesia. ¿Cuánto creen eso? Amén. Así que yo quiero que usted busque en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 14. Yo quiero leer el versículo 29 y el 30, y ahí empezaremos a desarrollar. Mateo 14, versículos 29 y 30. Quiero leer. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Comparta la Biblia con alguien que no tenga, para que pueda entrar en el fluir de la palabra en esta noche. ¿Estamos ahí? Capítulo 14, versículo 29 del libro de Mateo. Voy a leer la versión NBI, que dice así en el versículo 29: ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó. Alguien que diga gritó. Entonces gritó: Señor, sálvame. Bendita palabra. Que Dios nos hable en esta noche, y que su palabra sea así cortante como una espada de doble filo, que penetre nuestros corazones y nuestras vidas. Yo le puse por título a este mensaje: el que duda se hunde. Los chicos lo tienen. Ay, sí, estos chicos están a otro nivel. El que duda se hunde. Dile al que está a tu lado: el que duda se hunde. No, de nuevo, dile: el que duda se hunde. Dile. ¿Cómo que se llama la hermana? Dile, el que duda se hunda. Dile para que. Eso. El que duda se hunde. ¿Por qué? En este texto del versículo 14, desde el 22, vamos a ver una historia. Jesús en Mateo, en el mismo 14, viene de la alimentación de los 5,000 hijos, y viene de una gloria tremenda. O sea que la gente lo estaba persiguiendo, había multitud. Voy a meterle contexto, principio a esto. Y cuando estaba la multitud, Jesús despidió a los discípulos y les dijo: mira, váyanse adelante y vayan, crucen para el otro lado. Vayan adelante, que yo me voy a quedar. Yo voy a ir a la montaña porque quiero estar con mi Padre. Voy a orar, yo los alcanzo. Desde ese momento había algo que en mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque Jesús los está mandando a cruzar al otro lado. Quiere decir que iban a cruzar ¿qué? Un mar, que la Biblia le llama mar, pero en la realidad ahora es como un río, pero un río muy largo, un río extenso. Y ellos iban a cruzar este tramo, pero Jesús los manda adelante, sin él mismo en el momento dado tener con qué cruzar o alcanzarlos. Pero Jesús les da una orden. Diga conmigo: una orden. No te escuché, diga una orden. Enseñábamos el martes también de que la barca, Cristo le había dado una orden a los discípulos y le había dicho que crucen al otro lado. No es el mismo caso, porque esta vez Jesús no se había quedado. Esta vez en la vez del martes Jesús se había quedado en la barca. Hoy no, hoy Jesús se quedó en tierra y le dice: crucen al otro lado.
Y los discípulos obedientemente lo hacen. Emprenden a cruzar al otro lado y Jesús se quedó en tierra porque él quería ir a orar. Déjame irme con el bosquejo. Sí, vale la pena hacerlo. El milagro de Jesús andando sobre el mar del agua le da identidad, no solamente a Jesús, sino le da identidad a la iglesia. Porque hay cosas que Jesús hizo y que nosotros la leemos en la palabra, que si tú le metes mente, en el momento preciso no había razón de por qué hacerla. Como sanar a un ciego escupiendo al lodo, haciendo una melcocha del lodo con saliva, y después se la pone en el ojo y el hombre recibe la vista. Y a veces tú te preguntas, pero Jesús muy bien podía haberle puesto la mano, solamente hablado y este ciego hubiera visto. Pero Jesús en muchas ocasiones hizo cosas que cuando nosotros las leemos hoy nos sorprenden. Y una de esas es esta que estamos leyendo hoy. Y es que Jesús manda a los discípulos a cruzar al otro lado y él se queda en tierra. Ahora, no se quedó en tierra viendo Netflix. No se quedó en tierra viendo el cartel de los sapos. No se quedó en tierra viendo el Chapo Guzmán. El hombre se quedó en tierra porque iba a tener intimidad con Dios, porque venía de milagros que habían absorbido todo lo que él tenía de Dios. Porque cada vez que tú sueltas lo que Dios tiene en ti, tú estás soltando lo que has buscado de Dios en intimidad. Y cuando tú ministras a otro lo que tú conseguiste en intimidad, tú tienes que volver a la fuente para llenarte de nuevo de lo que tú tenías, para seguir entonces aportándole a la gente. Alguien que diga amén. La gente que ora sabe lo que le estoy diciendo. Y Jesús le dice: voy a orar, vayan ustedes adelante. Déjame seguir el bosquejo a Mike, que me estoy emocionando. Y Jesús entonces, y él le da una orden. Y siempre que un líder camine firme en su identidad como un hombre o una mujer de Dios, afirmará a quienes caminan con él y creen en la visión de Dios que Dios ha desarrollado en él. Cristo le da una orden a sus discípulos y créeme, ellos pensaron igual que tú y que yo. ¿Por qué se va a quedar? Porque ellos entendían que tenían que proteger al maestro siempre. Los discípulos estaban protegiendo a Jesús, y que él les dijera: me voy a quedar, vayan ustedes adelante, estaba dando una formación a los discípulos, amai. Porque Jesús le estaba diciendo: no siempre que ustedes hagan un trabajo, yo tengo que estar con ustedes en la barca. Recuerda que el martes Jesús estaba en la barca, aunque estaba durmiendo en el control, en la proa, pero estaba en la barca. Esta vuelta Jesús le dice: váyanse con la barca, pero crucen al otro lado, pero háganlo solo. Yo no voy a estar porque yo voy a buscar al Padre. Porque Jesús siempre buscará formar el carácter y formar la vida del cristiano, dándole un comando, una orden. Y nosotros tenemos que entender que en esas órdenes muchas veces Jesús estará con nosotros en la barca y otras veces no. Y esta era una de las ocasiones que Jesús no estaba en la barca. Ellos fueron solos. Y yo escribí aquí en Job, alguien que busque Job 9:8. Job 9:8. Pero rápido. Job 9:8. Alguien que lo lea fuerte. Dios mío, lo que sea. Job 9:8. Ponte de pie, Bertibiri. Fuerte. Vamos. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. En la NBI, ¿tú sabes qué dice? Él se basta para extender los cielos y somete a su dominio las olas del mar. ¿Por qué usted trae esto, pastor? Porque siempre que Jesús dé un comando o una orden y tú accedes a obedecer, estás confiando no solamente en la orden, sino en palabras como esta que te dicen que aunque en el caminar o en el cruzar haya alguna dificultad, Él es el que extendió el mar y tiene dominio, extendió los cielos y tiene dominio sobre el mar. En esta situación Jesús estaba claro. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Te pregunto, ¿tú crees que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Claro que Jesús sabía, pero era necesario formar a los discípulos y a los que estaban allí. Y muchas veces, para que Dios nos forme, va a parecer que no está. Déjame tomar agua. Muchas veces, para saber de qué palabra tú te estás agarrando,
Vas a pasar situaciones donde parece que Dios no está. Muchas veces habrán dificultades que tú la estarás pasando y tú creerás que Dios no está, porque te dio una orden de cruzar al otro lado, pero no está en la barca. ¿Y quién está en la barca, Claudia? Tú y yo. Y la que está al lado tuyo. Dile a que está a tu lado: estamos en la barca. Y Jesús los manda y ellos, entendidos, obedecen. El maestro se separa de la multitud para subir al monte a orar y le da la orden a sus discípulos para que crucen al otro lado. Siempre que Jesús te hable y te dé una palabra, debes avanzar y creer en ella. Jesús no le dijo: si cruzan al otro lado le voy a dar una mansión. Él solamente dio una orden: vayan y crucen, que yo los alcanzo. Ustedes saben qué significa la palabra alcanzar. No es que te alcanza en el lugar de destino, te alcanza llegando al destino. Alguien no me ha entendido. Cuando yo te digo: Amay, vete adelante que yo te alcanzo, no es que yo voy a llegar al destino y ya me vas a ver. En el camino tú me vas a ver, porque yo te alcanzo en el camino, no te alcanzo en el destino. Y Jesús le está diciendo: vayan que yo los voy a alcanzar. Y ellos, Arturito, solamente dicen: vamos para encima. ¿Por qué? Recuerda que estaba Pedro, un as en la pesca, un hombre experimentado en barca, en navegar y todo lo demás. Y ellos fueron, accedieron. Y Jesús quería subir al monte. Siempre que Jesús te habla una palabra, avanza. La barca se separa. Dile a que está a tu lado: tu barca se va a separar de Jesús. Y no solo dice que se separa, en el original, en la teología, que cuando Jesús dijo se separa, la barca se separó de donde estaba Jesús. Dice que fueron largas distancias, que fueron hasta más de 6 estadios de fútbol, que se separó la barca. O sea que estaba bastante distante de donde Jesús estaba en tierra. Ellos hicieron un trabajo que fue separarse de donde estaba Jesús e ir en el mar hacia donde Jesús le había dicho que llegaran. La barca se separó a largas distancias y es zarandeada por olas y por vientos contrarios, dice la palabra en la NBI. Dice: fue la barca, como estaba lejos, fue zarandeada por olas y viento contrario. El viento contrario era en la madrugada. La Biblia dice, lo voy a repetir de nuevo: los vientos contrarios, Alice, era en la madrugada. La madrugada dice que a la mitad del mar fue azotada la barca con olas. ¿Rumbo a dónde? A la asignación que Jesús lo había mandado, que Dios le dio, que cruzaran al otro lado. La madrugada es tipificada como la cuarta vigilia de la noche. Es decir, esto es el momento de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cuando la Biblia dice de madrugada o en la cuarta vigilia, te está hablando de esa hora, de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. O sea que en ese lapso los discípulos estaban en pleno mar, peleando con las olas y con el viento contrario. ¿Y por qué peleaban, pastor? Porque Jesús le había dicho que cruzaran. O sea que cuando Jesús te dice que cruza, Arturito, puede que en el medio del mar tú te encuentres con vientos contrarios y que las olas empiecen a golpear tu barca. Pero tú tienes que acordarte que Jesús te dijo: dale adelante que yo te alcanzo. Y si Él me dijo que me iba a alcanzar, quiere decir que aunque yo esté en el mar con olas y vientos contrarios, algo tiene que pasar antes que yo llegue al otro lado. Aleluya. Quiero desarrollar, porque es que puse muchas cosas aquí. El viento era contrario de madrugada, de día, en mitad, la mar azotada. La cuarta vigilia de la noche, es decir, de 3 a 6. Y a esta hora, con todo alrededor en contra, pero rumbo a cumplir una asignación. Tú sabes qué es estar a las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, con vientos contrarios, con las olas golpeando tu barca en un mar, y que tú decidas llegar a tu rumbo de asignación. Estamos bien. Dios le gusta a la gente que cuando te da un comando, en medio de tu cruce, tú no desistas de llegar al otro lado, porque los vientos son contrarios, porque las olas están pegando tu barca.
te repito, a diferencia del martes Jamai, el martes Jesús estaba en la barca y estaba en la proa. Y la proa quiere decir control. Es el lugar donde se controla la barca. O sea que Jesús estaba durmiendo en el lugar donde nadie duerme sino que trabaja. Jesús se durmió en el lugar donde se domina la barca. Y ellos pensaban que él estaba durmiendo y le reclamaron, pero él estaba posicionado en el lugar correcto en la barca de los discípulos. Hoy no está en la barca, hoy está en el monte orando, pero aún así alguien tiene que llevar la barca al otro lado. Lucha. Así que a esa hora ellos están peleando con los vientos contrarios, con el mar, pero a cumplir su asignación. Qué cosa más dura y más difícil. En medio de esto hay muchas cosas que en medio de la madrugada en el mar ocurren. Y la gente, nosotros, todos. Si yo tuve la oportunidad una vez de pescar en alta mar. Fue una actividad de caballero en la iglesia donde yo me congregaba antes. Fuimos, creo que alquilamos como 3 lanchas, una cosa así. Y todos los caballeros nos dividimos entre las lanchas y fuimos a pescar mar afuera y de día. Y quiero que te diga algo. Nosotros fuimos como a las 6, 5 de la mañana. O sea, como a las 7 ya estábamos en alta mar. ¿Quieres que te diga algo? De día, cuando tú estás mar afuera así, eso no es sencillo, eso no es para todo el mundo. Yo estaba agarrándome de lo que me podía agarrar, porque si yo me caía al agua yo decía, Dios mío, ¿cómo me subo de nuevo aquí? Y no vi tiburón, no vi ballena, no vi nada. Los tiburones y la ballena estaban dentro de la barca. Era una tanda de gordos que estaban ahí con nosotros. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que experimenté estar en alta mar y tener el miedo de que en el mar algo pasara. Imagínate al de 3 a 6 de la mañana estar en alta mar, que las olas estén golpeando tu barca y que los vientos sean contrarios hacia donde tú vas. Escucha, cuando algo es contrario, cuando un viento es contrario, viene en contra de ti hacia donde tú vas. Eso implica que cuando el viento viene contrario, lo que está buscando es detener tu avance para llegar al otro lado, que fue Jesús que te dijo que cruzaras al otro lado. Y cuando eso pasa, nosotros podemos ver alucinaciones. Nosotros podemos ver de toda clase de cosas. Y esto estaba pasando. Y los discípulos ven venir caminando sobre las aguas a alguien. Y cuando ven venir a alguien caminando, recuerda que habían olas y viento contrario. Y era a las 3 de la madrugada. Y estaba a distancia. Y alguien viene caminando sobre las aguas. Y los discípulos dicen, ¿what? Tras que tengo que cruzar me encuentro con un fantasma. En la NBI dice que uno exclamaron los discípulos y dijeron, es un fantasma. Porque en medio de tu navegar para cruzar al otro lado, lo que menos tú esperas es encontrarte con alguien caminando sobre las aguas que tú estás tratando de navegar para llegar al propósito que Dios te dio que llegara. Y aunque es glorioso ver a alguien caminar sobre las aguas en el mar que tú estás luchando para llegar al propósito de Dios, es glorioso ver a alguien caminar. Pero si tú no sabes quién es, eso te da temor. Y los discípulos gritaron, es un fantasma, Edgar. Dijeron, alguien con miedo exclamó, es un fantasma. Con todo este escenario, ¿qué más yo voy a pensar? ¿Que era Superman? ¿Que era la Mujer Maravilla? No, un fantasma. Perdón, disculpa. Y Jesús, el que iba caminando sobre las aguas, porque Dios siempre habla para darnos seguridad. Vamos, dile al que está a tu lado, Dios siempre habla para darte seguridad. De nuevo, dile, Dios siempre habla para darte seguridad. Como Jesús lo escuchó a ellos gritar, es un fantasma, Jesús le responde, ¡hey! Cálmense, soy yo. No tengan miedo. Ni les digo soy Jesús. En la versión NBI dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Porque cada discípulo conoce la voz de quien lo lideriza. Cada oveja conoce la voz de su pastor. Y cada discípulo conoce la voz de Jesús. Y Jesús le dijo, oye, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Y el primero que reconoció la voz de Jesús
fue Pedrito. Diga conmigo, Pedrito. Pedrito el osado. Y en medio de esto Jesús le está diciendo: cálmense que soy yo. Y Pedrito le dice: si eres tú, diga conmigo, duda. Pedro le dice y le grita a Jesús: si eres tú, duda. Pedro le está haciendo una propuesta a Jesús, pero él mismo en el momento de hacerla está dudando. Porque si él entendía que la voz que él escuchó era Jesús, él tenía que entender que Jesús venía caminando sobre las aguas. Pero él le responde y le dice: si eres tú. Y hay un detalle en este si eres tú, y es que la duda jamás puede ser un ingrediente para el cristiano que quiere avanzar y crecer en Dios. Perdón, para un cristiano que quiere obedecer a Jesús y cruzar al otro lado, la palabra duda tiene que ser arrancada de tu diccionario. ¿Por qué, pastor? Porque los discípulos conocían quién era Jesús. Los discípulos acababan de ver a Jesús alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, de 5 panes y 3 peces. Jesús acababa de hacer un milagro sobrenatural. Si tú conoces a ese Jesús y escuchaste su voz, ¿por qué le dices si tú eres? Duda. Aunque Pedro iba a hacer, después de la palabra si tú eres, iba a hacer una propuesta de fe, una propuesta que nadie la hizo en la barca, él dudó desde el inicio de allá. Si tú eres. En otra ocasión muchos hombres han hablado con Dios y le han dicho: yo sé que tú eres el Dios. Y no es lo mismo decir: yo sé que tú eres el Dios que transforma, que cambia. Yo sé que tú eres el Dios que hace las cosas nuevas, a decir si tú eres. Y Pedro le dice: si tú. Ya allí había dudas. Si eres tú, le dice Pedro, mándame que yo vaya y camine hacia ti sobre las aguas. Qué propuesta. Vamos, dile que está a tu lado: qué propuesta. Primero duda, pero después saca una fuerte. Sacó una dura. El hombre le dice: sí, tú. Y después le dice: mándame a llamar. Dime que yo vaya y que camine hacia ti por las aguas. Y como a Jesús le gusta esa propuesta, como a Jesús le gusta que tú desafíes el poder que Él tiene con respecto a lo que te ha dicho, como a Jesús le gusta que tú con la palabra le digas: Señor, aquí estoy, manda a llamarme. Jesús le dice: ¿dónde está Charlie? Come. No le digo que comiera, le digo: come, walking in the water. Walk in the water. Eso mismo. Water, ok. Walk in the water. Jesús le dice: ven, come. Porque Jesús no tiene problema con decirnos ven. Jesús no tiene tema con llegar y alcanzarte en medio de tu cruce al otro lado y así y aparecerse con algo extraordinario. Él no tiene problema. Jesús no tiene problema con que tú le digas si tú eres. Es más, eso lo desafía a Él y Él le demuestra a la gente quién es Él y con quién Él está. Y Jesús le dice: ven. Alguien que diga ven. Jesús le dice: ven. Y ahí es donde llegamos al versículo 29. Y el versículo 29 dice: Pedro bajó de la barca. Lo voy a leer de nuevo. Pedro bajó de la barca. ¿Y qué hizo? Caminó en el agua en dirección ¿a quién? A Jesús. Jesús le dice: ven. O sea, Jesús había dejado de caminar, Berta. Ahora Jesús estaba conversando parado encima del agua. Y la Biblia todavía no dice que habían parado el agua y que había cesado
el mover de las aguas. O sea que aunque el agua era turbia, mi Jesús estaba parado por encima del agua. Aunque el agua se estaba moviendo y estaba golpeando, si golpeaba estaba golpeando la barca, quiere decir que estaba golpeando hasta los pies de Jesús. Pero Jesús estaba parado encima del agua. Y Pedrito le dice: dime que vaya, que vaya. Y él le dijo: ven, come. Camina. Y dice que Pedro fue al lado de la barca, y me imagino con temor puso un pie y vio que cuando lo puso en el agua no se le hundía. Asombrado puso el otro y vio que el agua no se le hundía. Y el asombro no era solo de Pedro, era también de los que se habían quedado en la barca, viendo que Pedro había desafiado a su Jesús, pero Jesús le dijo: ven. Y ellos estaban viendo materializado un milagro poderoso en medio de una turbulencia, en medio de olas que azotaban la barca, en medio de que los vientos eran contrarios. Estaban viendo la manifestación de un poder sobrenatural sobre su vida. Increíble. En medio de una dificultad vieron un mover sobrenatural. El hombre en ese momento estaba en la gloria. Estaba hasta ese momento lo que solo podía, estaba haciendo, en ese momento lo que solo podía hacer Jesús. Nótese, Jesús era el que venía caminando. Creyeron que era un fantasma. Jesús le dijo: no soy yo. Pedro le dijo: si eres tú, haz que ellos caminen de ti. Jesús le dijo: ven. Pedro se baja de la barca y camina. Hasta cuando Pedro se baja de la barca y camina, antes de eso, el único que había caminado sobre las aguas era Jesús. Pero después que Jesús llama a un discípulo, el discípulo también empieza a caminar sobre las aguas. El discípulo empieza a demostrar que él es seguidor y tiene fe en quien lo dirige, que él entiende la voz de quien lo dirige, y él camina también sobre las aguas porque su Jesús, su líder, estaba caminando sobre las aguas. Milagro poderoso. Hasta ese momento, escribí yo, hasta ese momento estaba dando pasos de fe. Hasta ese momento estaba dando pasos de abundancia. Hasta ese momento estaba dando pasos de sanidad. Hasta ese momento estaba dando pasos de obediencia y dirección. Hasta ese momento Pedro estaba caminando. Y la Biblia no dice cuántos pasos dio, pero caminó. La Biblia no especifica tampoco a qué distancia estaba Jesús. Pero para que ellos gritaran, por eso que la Biblia tú tienes que leerla con entendimiento. Dice que ellos gritaron. Pedro gritó: si eres tú, mándame llamar. O sea que había una distancia para que ambos tuvieran que escuchar. Recuerda que las aguas se estaban moviendo. Eso también es ruido. Recuerda que los vientos eran contrarios. Cuando los vientos son contrarios, la gente no escucha. Entonces hay que gritar para que se entienda el comando y la gente aprenda a caminar por las aguas como lo está haciendo Jesús. Todo era contrario, pero Jesús estaba sobre las aguas y un discípulo caminó también. En ese momento él estaba logrando todo. O sea que todo estaba bien, porque uno de los discípulos estaba dando pasos que parecían que solo lo daba el Hijo de Dios. Hasta ese momento, el único que podía caminar sobre las aguas para la mente y la fe de los discípulos era Jesús. Pero cuando los discípulos en la barca vieron a Pedro caminar, ellos dijeron: no, solo Jesús no, nosotros también podemos. Y a lo mejor ningún otro se atrevió, pero Pedro sí dio pasos. Dile a que está a tu lado: tienes que dar pasos. Y no pasos de duda, no pasos de incredulidad, no pasos en falso. Hay que dar pasos de fe. Hay que dar pasos que la duda en nada interfieran en tu paso. Me gustaba Marco Villa hace muchos años, decía: duda, tengo una duda. Y la duda en ese momento no estaba por ningún lado, porque Cristo estaba parado y Pedro estaba caminando. Ya no solo caminaba en la tierra. Ya ahora Pedro no solo caminaba en la tierra con Jesús,
Ahora Pedro no solo navegaba en una barca con Jesús. Ahora Pedro no solamente veía los milagros de Jesús. Pedro no veía a un leproso sanarse, no veía a un ciego libertarse, no vio la alimentación de 5,000. No, ahora Pedro estaba viviendo una gloria en carne propia. Ahora Pedro tenía, ¿por qué? Mira, la gloria que tú veas manifiesta de Jesús a tu alrededor y te haga parte de esa gloria, tiene que conviccionarte a ti de que cuando Jesús te dice ven y camina, tú tienes que caminar. No podemos jamás estar alrededor de una gloria y dudar. La gloria de Dios a nuestro alrededor tiene que afirmar nuestros corazones hacia lo que Dios nos dijo. La gloria no trae duda. La gloria es inminente. La gloria es certera. La gloria da fruto. La gloria hace crecer las cosas. Porque cuando está la gloria nada más necesita un pueblo que sea certero y que la crea. Wow. Y hasta ese momento Pedro estaba viviendo la gloria de Dios, gigante y sagrada, me hace caminar por encima del agua. Pedro estaba viendo lo que él nunca pensó que iba a ver, o lo que a lo mejor en su duda él desafió a Jesús para ver si Jesús era el mero mero. Y Jesús caminó, y Pedro caminó hacia Jesús. Diga conmigo, pero. No duro, diga, pero. Versículo 39. Porque siempre hay un pero. Versículo ¿qué? 39, que 30. Versículo 30. En el versículo 30 dice, pero. El versículo 30 dice, pero, en la NBI tú sabes que dice, pero al sentir. Me detengo allí, no mire la Biblia. Yo puse aquí. En la NBI dice, pero al sentir. Al sentir, amén. Pedro está sobre la gloria. Va rumbo a Jesús, pero al sentir. Y yo dije, Señor, ¿qué tú quieres? Hijo, cuando tú estás en la gloria, tú no tienes más nada que sentir. Tú lo único que tienes que hacer es caminar el comando que te está dando, que camines hacia Él. Estar en la gloria no necesita sentimiento. Estar en la gloria necesita acción. Y cuando estando en la gloria sentimos mucho, no detenemos. Y el texto dice que al sentir, el problema de muchos que caminando con Jesús se detienen a sentir. El problema de mucha gente hoy es que camina con Cristo y se detiene a sentir. El problema de mucha gente es que mucho sentimentalismo trastoca el comando que Dios ya te dio de que tienes que llegar al otro lado. El problema de mucha gente sentimental y almática es lo que provoca que se detengan, ojo, en medio de una gloria. No te estoy hablando de sentir en enfermedad, no te estoy hablando de sentir en escasez, no te estoy hablando de sentir en dolor. Te estoy hablando que dice que Pedro empezó a sentir en medio de la gloria. El hombre estaba caminando sobre el agua y quería sentir. Hiciste lo más duro. Lo más duro fue bajar de esa barca y estar caminando sobre las aguas como Jesús. Pero dice que de repente él sintió. A mí me busqué. Y el problema de muchos caminando con Jesús se detienen a sentir. Si fuera por sentir, hoy yo no estuviera aquí predicando. Si tú estás en obediencia e integridad, estás caminando sobre las aguas, no es tiempo de sentimentalismo por los vientos contrarios que vienen en contra de ti y por las olas del mar que azotan tu barca. Porque el sentimentalismo no detiene. Porque dice la Biblia que Pedro el 30 empezó a ¿qué? A sentir. Pero al sentir el viento fuerte, Pedro dejó de ver que estaba en la gloria y empezó a sentir.
Pedro dejó de ver que estaba caminando sobre las aguas, algo que nadie había hecho, y empezó a sentir. Pedro dejó de ver los frutos que Dios le estaba dando en ese caminar sobre las aguas y empezó a sentir. Pedro dejó de ver que Cristo había salvado a su familia y empezó a sentir. Pedro dejó de ver, y mucha gente en la iglesia de hoy está dejando de ver lo que Dios ya ha hecho, la gloria de Dios que ha hecho en su vida, en su familia, y quiere sentir el viento contrario. Y el viento contrario, ¿tú sabes lo que hace? Te llena de temor. Dice que Pedro empezó a sentir, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Y yo te he enseñado que el miedo te paraliza. El temor te hace cometer errores. El temor te hace hundirte. Precisamente en el momento que estabas haciendo y viendo lo sobrenatural de Dios, cuando te enfocas en sentir los vientos contrarios, empieza entonces tu vida a llenarse de las situaciones, emociones y cruces que no tienen que ver nada con lo que Dios está haciendo. Y cuando a tu vida tú le pones atención a los vientos contrarios, viene el temor. Y donde hay temor, hay duda. Donde hay temor, no está Dios. Donde hay temor, hace falta el amor de Dios. Y el temor no era de Jesús. El temor no era del maestro. El temor provino de quien estaba viendo los vientos contrarios, y ese era Pedro. Diga conmigo, se desenfocó. No diga lo duro, se desenfocó. ¿Por qué, pastor, tú dices que se desenfocó? Porque al principio empezó a caminar. Yo veo a Pedro riéndose. ¡Wow! Estoy sobre el agua. ¡Qué demencia! ¡Wow! Estoy caminando sobre el agua. Pero dejó de ver a Cristo y empezó a sentir que el viento venía en contra de él y que las olas le estaban golpeando los pies. Y dijo: ¿qué yo hago caminando aquí? Duda. Y el temor lo paralizó y lo detuvo de caminar. Porque cuando Dios te dice que caminas sobre el agua, esto no es para estar faroleando y para estar tirándote selfie. Esto es para caminar y llegando a Jesús. Porque hay gente que está en medio de la gloria y se detiene para los selfies, para hacer la taquilla. No hay tiempo para hacer la taquilla y ver los vientos. No hay tiempo para ver las aguas. Dios te dijo: ven, ve y camina. Yo hubiera corrido. Y que sí, Pedro en ese momento vio los vientos, le entró el temor, y el temor lo paralizó, lo hizo cometer errores, empezó a hundirse. Y precisamente en el momento que estaba viendo la gloria o algo sobrenatural, y cuando usted está viviendo algo sobrenatural en Dios, es el momento menos indicado para estar viendo los vientos contrarios o las cosas que vienen por delante. Porque el estar en algo sobrenatural te indica a ti, me indica a mí, que Dios está contigo. El martes Jesús estaba en la barca durmiendo. Hoy Jesús está en el mar parado y demostrándote que Él puede hacer cosas sobrenaturales, que Él puede estar contigo en la barca, pero también puede estar en el mar. Y aunque tú creas que la barca se va a hundir, ahora Él te dice algo más poderoso. Él te dice: bájate de la barca un momentito y ven y camina. Y Jesús le tiene que decir a Pedro: bájate. Estar en la barca, Mike, es la cosa más cómoda que hay. Aunque los vientos golpeen la barca, está en la barca lo cómodo, sabroso, porque al final no estás descubierto. Estás dentro de algo que tiene que estar en el mar navegando. El mar se puede poner bravo lo que él quiera, pero mientras tú estés en la barca, tú estás seguro. Alguien tiene que decir amén a esto. Y Pedro fue el que decidió querer salir. Y Jesús lo llama y le dice: ven. Pero la duda y el temor llegó y se empezó a hundir. Comenzó a hundirse. Y esto, a los ojos de los discípulos que estaban en la barca presenciando esta escena gloriosa, podría representar el final de Pedro. Tú sabes qué es que tú veas a Pedro caminando primero
y tú alabes a Dios y después tú lo veas hundiéndose. Cuando tú lo ves hundiéndose, todo se desmorona. Cuando tú lo ves hundiéndose, tú dices: hey, ¿qué pasó? Si yo lo vi caminando a la orden de Jesús, ahora se está hundiendo. Y los discípulos no podían rescatar a Pedro cuando se estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque había caminado, o sea que se había alejado de la barca. Y para la única manera que un discípulo podía ayudar a su compañero era que caminara también sobre el mar o se tirara a nadar para salvar a Pedro. Y lo único que ellos pudieron hacer fue que también se llenaron de temor, porque no entendían que Pedro había quitado sus ojos de Jesús y por eso, por la duda, se estaba hundiendo. Y representaba el fin para Pedro. Pero Pedro nos dejó una lección, y fue que en medio de una circunstancia dura para ti, para mí, para cualquiera, una dura para ti, y aunque otros así lo crean que van a pasar con tu vida, nosotros debemos gritar y llamar a nuestro Señor por una ayuda. Jesús de inmediato fue al rescate. Pero Jesús fue al rescate. ¿Tú sabes por qué? Porque Pedro le gritó. Pedro lo llamó. ¿Por qué, Daya? Porque si tú me mandaste a que yo caminara sobre las aguas y yo vi que yo caminé, tú tienes que tener poder para salvarme. Y Pedro no es ni un bobo. Pedro lo que era de lenguado, pero bobo no era. Y la escena es fuerte. Yo me imagino la escena es fuerte. Los discípulos gritando: Pedro se está hundiendo, ¿qué va a pasar? Empezaron a gritar, pero Pedro grita y llama al Señor y le dice: Señor, sálvame. Jesús de inmediato fue a su rescate. El versículo 31 dice el 31: y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo, dice la NBI, lo reprendió. Diga conmigo: reprendió. Y aquí yo me quedé, oye, y yo empecé a recordar algunas cosas. Yo dije: voy a contarlo en la iglesia. ¿A cuánto le ha pasado cuando éramos chiquitos? Estábamos con nuestros padres, habíamos hecho algo malo, cualquier cosa mala en la casa, algo que nuestros papás nos dijeron que no hiciéramos, lo hicimos, y era algo peligroso para nosotros. Vamos a decir, tu mamá te decía: no tomes en los vasos de vidrio porque está muy chiquito, se puede romper y te va a cortar. De repente tú no hiciste caso, agarraste el vaso de vidrio y el vaso de vidrio se te cayó, se rompió en tus pies. Se rompió en tus pies y tú, chiquito, quedaste parado y tu mamá corrió y te vio en medio de vidrios que te iba a cortar, y en medio del vidrio tu mamá te tiende la mano para sacarte del vidrio, pero apenas te saca del vidrio. ¿A cuánto le ha pasado? Tú dices: pero me iba a cortar, mamá. Y tu mamá no entiende que tú te ibas a cortar. Ella entiende que ella te había dicho: ven y camina, y que tú tenías que haberle hecho caso y no tomar agua en el vaso de vidrio. Ella entiende que ella te había dicho: en el vaso de vidrio no, tú de plástico porque estás chiquito. Y cuando el mismo vaso que ella te dijo que no cogiera te mete en peligro, ella te rescata, pero te reprende. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante ella quiere corregir en ti, que tú entiendas que cuando ella te da un comando y tú no lo obedeces, tú estás en peligro. Y que si ella no está cerca, tú por desconocimiento puedes dar unos pasos encima de vidrio y te cortas. Y eso me venía a la mente. ¿Y por qué? Porque yo digo: ¿por qué Jesús lo toma de la mano y lo reprende? La Biblia dice en la NBI, dice: tomándolo de la mano, enseguida Jesús le extendió su mano y sujetándolo, lo reprendió. ¿Y sobre qué lo reprendió? Lo reprendió sobre haber desobedecido o haber dejado de creer en la palabra que él le había dado. Y le dijo, así mismo le digo, lo reprendió: hombre de poca fe, hombre, ¿por qué dudaste?
Porque el que duda se hunde. Mas el que está seguro en la fe que ha creído permanece caminando sobre las aguas y viendo la gloria de Dios. Y voy bajando, ya estoy terminando. Lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cada situación en tu vida debe dejarte una enseñanza, y no hay nadie más adecuado para hacerlo que tu padre, que tu madre, que tu líder, que tu pastor, que tu jefe en el trabajo, para los que trabajan, que el presidente de la junta de la barriada, el presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la autoridad que esté por encima de ti es delegada para eso, para ayudarte. Aunque estés viendo la gloria, aunque estés caminando sobre las aguas, puede llegar un momento de duda y te vas a hundir. Y yo te voy a extender la mano y te voy a sacar, pero te voy a decir: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si ya tú has visto todo lo que yo he hecho, tú has visto que yo soy Jesús el Redentor, tú has visto que he venido para darle luz a este mundo, para morir en la cruz por la humanidad. Porque Jesús no necesitaba ratificar fruto. Jesús había demostrado hasta ese momento que Él estaba dando fruto con respecto a lo que Él había hecho. Había venido. Y cuando una persona te está dando fruto con respecto a lo que ha venido, atienda al llamado. Extiende la mano y lo reprende. Eso yo lo hago a diario. Eso ustedes, los que son padres de familia y madres de familia, abuelos, lo hacen a diario. Les tienden la mano a los que aman cuando están en peligro. Pero la reprensión no puede parar, porque es que tú no quieres que lo vuelva a hacer ni que esté nuevamente en peligro. Y aunque a veces nosotros, hundiéndonos, no lo entendamos, cuando seamos padres lo entendemos. Hoy yo entiendo cosas de padre que como hijo no la entendía. ¿Por qué? Y mi mamá siempre me lo decía: cuando tú seas padre, tú y yo vamos a hablar. Cuando tú tengas tus hijos, tú y yo vamos a hablar. Y ya hemos hablado bastante. Y ella me dice: ¿estás viendo? Ahora tú no quieres que nadie toque a tus hijas. Ahora tú eres que tú protejas a tus hijas y tú te atraes a tus hijas. Porque entendí, pero cuando era hijo no entendía la posición de padre. Pero ahora que soy padre, entiendo la posición de padre y entiendo también la posición de hijo. Y entiendo que el hijo debe entender, como Pedro después de esto, de que no debe dudar. Porque si tu líder y tu padre te da un comando de que ven y camina, ten fe, camina con certeza, hazlo. Me dijo derecha, pero yo creo que puede ser para la izquierda. No, quédate con el comando que te dio tu jefe, tu mamá, tu papá, tu líder, tu pastor. Quédate, porque si dudas de lo que te dieron, te vas a hundir. Y yo sé que nadie quiere hundirse. Y termino. Wow. Dice el 32 que cuando subieron a la barca se calmó el viento. Rema, Mario, dice: cuando Jesús le dio la mano a Jesús, lo levantó, Jesús lo llevó a la barca. Dice el 32 que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, las aguas se calmaron, los vientos se regresaron. ¿Tú sabes por qué? La gloria se vive en el mar, pero la seguridad está en la barca. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Por eso que cada uno de nosotros sentimos seguridad en nuestras casas y nuestros hogares.
Hay gente que no come en la calle. ¿Por qué? Yo quiero comer en mi casa. Hay gente que no va al baño en la calle y dicen: pastor, yo aguanto hasta llegar a mi casa. Es que ninguna taza como la de mi casa. Y me llama la atención, el texto lo dice: Jesús toma a Pedro, va hacia la barca, inmediatamente mete en sus pies a la barca. Oh my God. Cesa la tormenta y los vientos contrarios. Fuera de la barca vamos a vivir cosas sobrenaturales, pero al final siempre tenemos que volver a la barca. La barca, tu congregación, tu iglesia, es tu lugar seguro. Ese lugar que aunque afuera tú hayas visto gloria, ahí te vas a dar cuenta que las aguas se calman. Ahí te vas a dar cuenta que los vientos contrarios cesan. Porque tú tienes la seguridad de que afuera no hay nada. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver que Dios te respalda en tu trabajo. Vas a ver que Dios te respalda en el metro. Vas a ver que Dios te respalda con la gente por ahí. Pero cuando tú llegas a tu casa, no hay nada mejor que treparte en la barca nuevamente. Ahora, la pregunta es: ¿tenemos o no tenemos casa? O estamos en el mar y no abandonamos una barca. Porque el que está en el mar y ha abandonado una barca sabe dónde regresar. Pero el que está en el mar y está viviendo turbulencia no sabe dónde regresar, porque no tiene barca de donde salió. Y la iglesia tiene que entender algo. Tu casa, como dice la aseguradora, su casa es tu casa. Tu iglesia es tu casa. Tu casa. ¿Cuántos tienen casa aquí? Levante la mano los que tienen casa. Tu casa es tu casa. No hay, ¿tú sabes por qué tu casa no hay ninguna como esa? Los muebles los cogiste tú. La cama la cogiste porque te gustó a ti. Está pintada con los colores que te agradan a ti. La televisión es del tamaño que a ti te gusta. Las comodidades que hay en ella son las que te agradan a ti, aunque algunas no tengan muchas cosas ostentosas, es la que te agrada a ti. Por eso que a la casa siempre se vuelve y montan el pie a la barca y cesa todo. Y yo digo: Señor Dios mío, pero esto cómo es, y yo lo copio aquí. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Fuera de la barca podrás ver manifestaciones de gloria, a Dios respaldándote, pero fuera de la barca también hay vientos contrarios. Por eso que cualquier instrucción de Dios, que Dios te diga que salgas de la barca, tienes que estar listo para creer y caminar y no dudar, porque si dudas te hundes. Pedro salió de la barca no porque quiso. Pedro salió por un mandato, Mario, del mismo Jesús. Cuando yo salgo de la barca porque Cristo así me manda, yo voy a ver la gloria de Dios. Pero cuando yo salgo de la barca y es por eso que hay mucha gente que ha servido a Dios, que quiere ver la gloria de Dios, pero no está, ¿cómo? No ha salido de la barca por mandato de Dios. Por eso se encuentra con cosas. Pastor, quiero estudiar un doctorado. Tengo 3 doctorados, pero quiero un 4º doctorado. Y muchas veces estudiar un 4º doctorado, Mayra, es salir de la barca. Porque ese 4º doctorado te va a restar tiempo de lo que tú estás haciendo hoy para Dios. Pero tú quieres un 4º doctorado. Y si Dios no te mandó
a llamar que salieras de la barca para el cuarto doctorado, vas a encontrarte con tormentas allá afuera, fuera de la barca. Y tú, cuando te encuentres con la tormenta, tienes que entender: mira, ¿tú sabes qué? Déjame regresar a mi barca, porque es que cuando yo regreso a la barca, los vientos se calman, las cosas se mejoran. Es en tu barca donde vas a encontrar reposo, es en tu casa donde vas a encontrar lo que tú necesitas. El agua fría de mi nevera no sabe igual a la de tu casa, porque la mía sabe, yo no sé, eso tiene un misterio, pero todas las aguas de la nevera no saben igual. Es que la de tu casa es sin igual. Cuando estás dentro de la barca, verás calmar el mar. Te darás cuenta que hay lugar donde Dios te hace descansar. Tu lugar de descanso. Porque en medio de tanta lucha, tiene que haber un lugar de descanso. 8 horas trabajando, lucha. Tú, de la lucha de tu trabajo, de las 8 horas, tú no te vas para el parque. 12 horas sobre tiempo. ¿A dónde tú quieres ir? Mes, cierre, décimo. Metí en la computadora del banco haciendo cierre, no dan la cuenta. Cuando tú terminas, di que hay, Ania, ven que vamos a qué. Yo quiero para mi casa. Porque he vivido un día de tormenta, de olas golpeándome, de viento contrario. Yo necesito reposo. Y en mi casa es que yo encuentro reposo. En mi barca. Concluyo. Por eso le puse: el que duda se hunde. La única razón por la cual Pedrito se hundió después de haber caminado sobre el agua fue porque dudó. ¿Y quiere que te diga algo? No dudó de que había caminado. No dudó de los vientos. Porque cuando tú te hundes por duda, tú no te hundes ni siquiera por el diablo. Tu duda viene porque no estás confiando en el Dios que te llamó. Sencillo. Hoy es el día que nos levantemos como iglesia. Tormenta, siempre. Olas azotando nuestra barca o nuestros pies si estamos caminando en el mar. Siempre. Siempre. Pero si yo caminé en el mar unos pasos, es que hubo unos segundos, unos minutos que yo creí en lo sobrenatural. ¡Chola madre! Hubieron unos segundos, unos minutos que yo caminé con el sobrenatural. Creí en lo sobrenatural. Vi sobrenaturalidad de Dios. Pero hubo una milésima de segundo que dudé y me hundí. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner la barba en remojo y entender que, mira, dicen por ahí que cartera mata galán, fruto matan duda. Y si tú has vivido una vida de fruto, no permitas que las dudas te hagan hundirte, porque los frutos que tú has visto son más fuertes que las dudas que te está llegando. Y la duda lo único que va a provocar es que te hundas. Lunes te comenté. Y hoy entiendo al Espíritu Santo. Y ocurre algo sobrenatural. Cuando tú entras a la barca, Melanie, se calma la tempestad y los vientos contrarios. Dice la Biblia que usted tiene y que yo leo. Cuando subieron a la barca se calmó el viento. El 33 dice: y los que estaban en la barca le adoraron. Y no le adoraron nada más de que bendito sea el Señor. Dice que le adoraron diciendo: verdaderamente. Alguien que diga verdaderamente. Le dijeron:
verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nunca, bendita palabra, bendito Dios, que con cosas sobrenaturales, aún nosotros dudando un momento, fallándole, Él va a nuestro rescate si clamamos por el oído. No dice que Él lo vio hundirse y fue al rescate, no. Pedro se hundió y dice que gritó, clamó y dijo: Señor, sálvame. Y Jesús lo escuchó. Los vientos eran contrarios, las olas estaban golpeando, la cosa estaba seria. Jesús lo escuchó y fue a su socorro. Jeremías 33:3. El que no clama no va a ver nada. El que no clama no va a ver nada. Y Pedro, por clamar, vio aún más de lo que él creía poder ver. ¿Qué vio? Vio que aunque dudó y se estaba hundiendo en el mar, clamó y vio a un Dios que lo socorrió y lo llevó a la barca. ¿Por qué a la barca también? Porque todavía no hemos llegado al otro lado. Y si no hemos llegado al otro lado, hay que montarse en la barca de nuevo, agarrar su remo o tu posición, la que dejaste cuando empezaste a caminar y hacia donde Jesús. Agarra tu posición y dile: hermano, todo está bien, vamos para el otro lado porque hay que llegar a remar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque en la barca es que avanzamos, en la barca es que crecemos, en la barca es que hay provisión, en la barca es que hay calma, en la barca donde Cristo nos quiere llevar en esta noche. Toma tu puesto en la batalla. Hay una guerra que pelear. Dice el texto: levántate en el nombre de Cristo. Toma tu puesto en la batalla. Hay una guerra que pelear. Levántate. Dile al que está a tu lado: levántate. Dile: toma tu puesto en la batalla. Y adoraron a Maya. Adoraron a Jesús. Y le dijeron: Padre, de verdad que tú eres. Y Jesús muchas veces, yo hablé aquí de frutos. Termino porque no quiero extenderme. Ya son las 9 de la noche. Ay, pero qué rápido. Jesús muchas veces le habló a sus discípulos. Y Jesús habló de frutos. Y cuando Jesús le hablaba de frutos a sus discípulos, le hablaba que toda rama se conoce por su fruto. Y es más, ¿sabe qué dijo? El árbol que no da fruto no sirve para nada, córtalo. Pablo no caminó con Jesús, pero Pablo habló del fruto para ti, como si lo hubiera escuchado del mismo Jesús. Y Pablo lo llevó a algo más espiritual, amai. Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo. Y Pablo dice: hey, oye lo que te voy a decir, Corintio. Habla en lengua angelical. Si yo hablase en lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si yo tuviera la fe que trasladase los montes de allá y los pongo acá y no tengo amor, nada me sirve. Si yo pudiera hacer las cosas sobrenaturales que el ser humano pudiera hacer y no tengo amor, nada soy. Y de ahí empezó diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor es, 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 el amor es fruto. Y el fruto, escúchame, el amor es fruto. Y el fruto es el producto de una vida, no solo que tiene llamado y propósito,
sino que está caminando en él. Y el fruto, si cartera mata galán, fruto mata duda. Por eso Jesús se vio con entereza y le dijo: ven acá, dame la mano, Pati. ¿Qué pasa? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero te voy a decir algo. Pedro se levantó. La Biblia no dice que Pedro dijo más nada, Pati. Pedro se levantó con Jesús, se montó en la barca, vio que las aguas se calmaron y adoró junto con los discípulos y dijo: verdaderamente tú eres el Dios. Reconoció que él había dudado. Y cuando tú reconoces que has fallado, adora al Rey y guarda silencio. Y Pedro entró a la barca. Y ya veo por qué predicamos tanto de Pedro. Y Pedro negó después de que cantó el gallo. Y Pedro, cuando le lavaron los pies, salió con una que él no quería lavarse, que no me lave porque yo debo lavarte a ti. Y Pedro le dijo: va que yo camine. Y Pedro, y Pedro, y Pedro, y Pedro, y Pedro. Pero todo lo que pasó Pedro fue lo que lo formó para que en Hechos él iniciara la iglesia que tú y yo hoy estamos viviendo. Porque nadie sin formación de frutos puede dirigir algo que venga de Dios. Porque los frutos en el hombre o la mujer de Dios son los que ratifican, primero, que fuiste llamado, y segundo, que Dios está contigo. Vengo a darte una palabra de parte de Dios. Dios está contigo. No tiene que hablar lengua. Dios está contigo, CC. Y si Dios está conmigo, que vengan los vientos contrarios, que las olas se muevan, yo permanezco aquí. ¿Por qué? Porque el que me llamó me dijo que aquí era mi barca, mi lugar de refugio, mi casa. Increíble. Yo no sé si usted escuchó esto, palabra del Rey. Muchas cosas fueron las que ocurrieron después de que Jesús le tiende la mano a Pedro y lo saca. Y era la iglesia. Jesús veía en Pedro a la iglesia. Jesús no veía las fallas de Pedro. Jesús te veía a ti, me veía a mí. Jesús veía que era en ese hombre, Emilia, imperfecto, pero con agallas para caminar sobre el mar, aunque se vaya a hundir. Si usted tiene un poquito de agallas de Pedro, de poder dar unos pasos por encima del agua, lánzate. Pero si tú no te atreves a dar ni uno, cállate. Porque tú no estás dando paso por el agua, Pedro sí. Ya veo por qué entonces Cristo, Dios escogió a Pedro para que llevara el mensaje. Lo inició en Hechos. El hombre empezó la revolución. Y tú quieres saber más. Tú escuchaste en algún texto en los 4 evangelios que la sombra de Cristo sanaba enfermos. La de Pedro sí. Sí, el mismo que se hundió, el mismo que dudó, el mismo que tenía dudas en su cabeza, que tenía luchas contra las cosas, pero que al final nunca dejó al maestro, que al final permaneció en la barca, que al final aceptó que Cristo le mostrara cómo es que se vive este reino, para que él entonces llevara a su iglesia. Y hoy, después de más de 2000 años, tú y yo te hemos sentado aquí glorificando al Rey por un hombre que puso el pecho por este evangelio, aunque cometió errores. El que duda se hunde. Y Pedro se hundió porque dudó. Pero el secreto es que aunque tú dudes y te hundas,
tenemos la oportunidad todos los días de clamar a Dios y que Él nos tome la mano, nos saque de ese hundimiento. Pero mira, te va a tomar la mano y te va a sacar y te va a reprender por haber dudado, porque en el reino de los cielos la duda es falta de fe. Y nosotros proclamamos todos los días que vivimos por fe. Y esta fe, y es pues la fe, y mi fe está puesta en Él. Fe, 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 fa, fe, fi, fo, fu. Pero a la hora de la hora, no queremos que esta misma fe nos enseñe. El que duda se hunde. No dudemos en ningún momento. Cuando tú ves que te quiere entrar la duda, busca los frutos. Fruto mata duda. Y sigue caminando sobre el agua. Mientras Cristo no te diga detente, walk it. Mientras Cristo no te diga regresa, walk it. Mientras Cristo no te diga detente, camina. Mientras Cristo no te diga devuélvete, yo camino. El día que Cristo me diga detente, me detengo. El día que Él me diga regresa, yo regreso. Mientras Él no ha dicho nada, yo voy a caminar rumbo al otro lado, porque ese fue el último comando que Él me dio y hacia allá vamos a llegar. Dale un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Ponte de pie en esta noche.